agentes libres provocan un cisma en la NBA. Noruega supera a Costa de Marfil en el Mundial de Fútbol. Tri de baloncesto varonil imparte clínica a niños y jóvenes en Zacatecas. George Russell se impone el Gran Premio de Fórmula 1 en Austria. Ja Morant es transferido de Memphis a Portland en la NBA. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy intentando cumplir con el compromiso que sostenemos semana a semana con la información íntimamente vinculada con el baloncesto, el deporte ráfaga, el básquetbol, como gusten ustedes denominarle a esa disciplina. Pero desde luego que en esta jornada es obligado a hacer un comentario a propósito de lo que acaba de conseguir el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, comandado este equipo por Javier El Vasco Aguirre. 2 para México, 0 para su similar de Ecuador, y entonces avanza el conjunto tricolor a la fase de los octavos de final, en una circunstancia que no parecía sencilla, hay que decirlo tal y como se presentó el cotejo, con el palmarés, con el currículum, incluso con el monto financiero y económico que representaba la plantilla del Ecuador, pues el partido se presentaba francamente muy complicado. Si a eso le sumamos los minutos de ansiedad y de angustia que se tuvieron que vivir, puesto que el comienzo del cotejo fue postergado por la presencia de un aguacero allá en el sur de la capital del país, sumado esta circunstancia a una tormenta eléctrica que estaba cayendo allí por las inmediaciones de Santa Úrsula, Coapa. Entonces imagínense ustedes cuál era la atmósfera y el ambiente para el partido entre los tricolores y los ecuatorianos. Por fortuna salieron de manera muy mentalizada algunos de los integrantes del conjunto tricolor, muy precisos. No así Raúl Jiménez, y sé que ya me van a empezar a criticar porque fue quien consiguió la segunda anotación. Bueno, habrá que decir que tuvo el primer tanto en un remate que para él parecería de mero trámite, y sin embargo su cabezazo no fue bien orientado y dejó escapar una ocasión que parecía francamente extraordinaria para colocar adelante al equipo mexicano. Sin embargo, muchos otros salieron a brindar lo que hasta ahora bien podría ser catalogado como su mejor partido en esta cita mundialista. Caso particular de Quiñones, caso específico de Roberto El Piojo Alvarado, que es quien además le da el servicio al atacante colombiano naturalizado mexicano, y este define de pierna derecha con una contundencia enorme, tanto que sorprende al arquero ecuatoriano porque le tira el pelotazo al primer poste, que era el que se suponía tenía que estar cuidando el cancerbero sudamericano. Lo sorprendió y con ello colocó adelante a los mexicanos. A partir de esa circunstancia, los tricolores se asentaron, empezaron a jugar con más claridad y de repente también a los ecuatorianos comenzó a desbordarles la frustración y también la imprecisión. Ciertamente tuvieron un par de ocasiones, Tala Rangel intervino muy bien para impedir la anotación de los ecuatorianos, y luego vendría ese segundo gol con una serie de rebotes, podríamos pensar incluso afortunados para Raúl Jiménez, pero tiene un doble mérito. Primero, porque nunca dio el balón por perdido, siempre lo disputó, siempre batalló por él, siempre luchó por construir la jugada, localiza a Quiñones a su izquierda, lo hace jugar y bueno, Quiñones le devuelve una pelota que Raúl remata como nos tiene muy bien habituados, casi pegado al poste izquierdo del marco que defendían los ecuatorianos. El viaje del arquero fue absolutamente de trámite, era imposible que alcanzara ese disparo. Así se dibujó la ventaja de 2-0, se fueron al descanso y ya la segunda parte, al margen de las aproximaciones que tuvo el equipo mexicano, en realidad fue
digamos, administrar el tránsito del encuentro, y eso lo hizo también de manera muy eficiente, muy solvente el equipo mexicano. Mención particular, en mi debatible opinión, tiene Orbelín Pineda, que desde que ingresó a la cancha le colocó pundonor, inteligencia, habilidad. A punto estuvo de conseguir el tercer gol para el equipo mexicano, y eso habla siempre de su convicción de ir al frente, de su habilidad y de su talento para colocar en problemas a la saga antagonista. Por supuesto que Obed Vargas también entró a darle una cuota de tranquilidad, y como dicen los sudamericanos, o como lo escribió algún día el técnico argentino Ángel Capa, le dio criterio a la salida del equipo mexicano, y entonces siempre se tuvo una posesión de pelota franca, consolidada, y eso permitió, reitero, transitar en la segunda parte. Santiago Jiménez batalló en un par de ocasiones por la pelota, provoca la expulsión de Páez, el zaguero internacional del conjunto ecuatoriano, y bueno, incluso estuvo a punto de provocar una segunda expulsión, pero el árbitro esloveno, ya lo habían comentado algunos amigos allá desde Monterrey, a mi querido Luciano le envío un saludo desde esta sencilla tribuna, ya nos había advertido: cuidado con el incompetente, ese fue el adjetivo que utilizó correctamente Luciano, cuidado con el incompetente silbante árbitro esloveno, que nos podría meter en problemas. Se guardó las tarjetas, salió muy tacaño con varias amonestaciones, incluso en la primera mitad debió haber expulsado a Ener Valencia con el planchazo que le pone al Piojo Alvarado. Ni siquiera quiso asistir a la repetición del video. Si lo hubiera hecho, seguramente habría terminado expulsado, igual que terminó expulsado el zaguero. ¿Por qué? Bueno, pues ya saben ustedes, la normativa esa que para muchos nos resulta absurda. No le puedes hablar a ningún adversario, yo creo que ni a ningún compañero, tapándote la boca, y era evidente que el zaguero ecuatoriano estaba insultando, dedicándole cualquier cantidad de improperios al Chaquito Jiménez. Lo denuncia ante el árbitro, que por supuesto se había hecho el occiso, lo tuvieron que llamar al VAR, y cuando el partido ya estaba prácticamente definido, restaban menos de 2 minutos, le resultó una tarea muy sencilla mostrarle la tarjeta roja. El ecuatoriano ni siquiera hizo aspavientos, sabía que se había ganado la tarjeta roja producto de la frustración, porque habían sido superados los sudamericanos prácticamente en todos los terrenos y en todos los departamentos. En el juego aéreo, donde se esperaba que fueran peligrosos, bueno, ya saben ustedes que César Montes, y Johan Vázquez son extraordinariamente solventes, resolvieron todo lo que llegó por su parte. Y también me ha resultado muy meritoria la actuación de Jorge Sánchez, a quien personalmente he catalogado como muy irresponsable. ¿Y a qué me he referido yo con ese término? A propósito de Jorge Sánchez, que se va alegremente al ataque y descuida la saga, que es su tarea principal. Bueno, pues en este partido nos demostró, o por lo menos me convenció, de que ha madurado muchísimo, atendió perfectamente sus tareas principales y también salió jugando como técnicamente está muy bien dotado. Eso le es permitido. Así es que, a título de síntesis y de resumen, hay que comenzar a pensar en el rival del próximo domingo. ¿A quién prefieren ustedes? ¿A Inglaterra o a la República Democrática del Congo? El domingo, Javier Aguirre y los suyos juegan su partido de la fase de los octavos de final. Por ahora no hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Un listado inesperado de agentes libres en la mejor liga de baloncesto del orbe ha provocado un gigantesco nerviosismo entre varios de los equipos aspirantes al título de la NBA. Todo comenzó con el traspaso de Giannis Antetokounmpo a la organización del Calor de Miami, para después seguir con la transferencia de Ja Morant de los Grizzlies de Memphis a la quinteta de los Blazers de Portland.
Pero ahora el tema se ha agudizado con el anuncio de la salida de LeBron James de los Lakers de Los Ángeles para un destino aún desconocido, pero que todo apunta a la bahía californiana de San Francisco. En los días por venir, se esperan noticias semejantes con Draymond Green, Jimmy Butler, James el Barbas Harden, Rui Hachimura y varios más que han convertido este periodo de verano en uno de los más agitados de los años recientes en la NBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues por supuesto que hoy está predominando la absoluta algarabía en materia de los fanáticos, de los millones de fanáticos al balompié en nuestro país. Y bueno, hay motivo para celebrar. Cuarta victoria consecutiva. La valla del Tala Rangel se mantiene imbatida. Y hay muchos más elementos, digamos, de carácter positivo. Muy meritorio, sin lugar a dudas, el partido y el resultado que han conseguido Javier Aguirre y los suyos. Y por ello la pregunta, ya me decía mi realizadora, una pregunta de fútbol en el programa del baloncesto, pues sí, porque es el tema que está predominando en todos los mentideros deportivos de nuestro país. El Tri ganará el próximo domingo. Quinto partido, el mítico, el quimérico, el inalcanzable. Quinto partido, conseguirá la victoria el conjunto tricolor. 720-214-2537, nuestra línea telefónica. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Vámonos entonces con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte. El diario de los deportistas, dice, ¿y si sí? La hormiga González muestra la mentalidad del tricolor de cara al duelo contra Ecuador. No nos mueve el rival. Si queremos lograr el objetivo, tendremos que enfrentar a los mejores. Obed Vargas sueña con llegar a la final y el Vasco pide estar alertas para imponer nuestro estilo. Y en el cintillo superior, bueno, la impensable, la improbable eliminación de Alemania en la tanda de penales. Los paraguayos echaron a los germánicos de la Copa del Mundo del 2026 y de ello se ha ocupado el diario de los deportistas. AS, que se edita allá en Madrid, en la capital española, dice, Brasil sufre, pero pasa. Brasil 2, Japón 1. Bueno, pues sí, el segundo tanto de los brasileños, conseguido prácticamente en las postrimerías del cotejo. Martinelli con un gol en el descuento, ¿sí? Propiamente ya en tiempo suplementario, culmina la remontada y mete en octavos a los de Ancelotti. Sano adelantó a Japón y Casemiro empató de cabeza. Vinicius se estrelló en el palo, la jugada mágica del Mundial. Bueno, pues allí está justamente de lo que se ha ocupado AS.com. Y abajo en el cintillo inferior, Suecia tiene cita con el dentista. Los franceses los golearon 3-0. Los escandinavos prácticamente no fueron rival para los galos en la ronda de 16avos de final. Y en el extremo de la derecha dice, el Madrid elige a Pedro Martínez. Se están refiriendo al entrenador de origen catalán que hizo campeón al Valencia Basket en la Liga Endesa y que ahora va a ser el timonel de los merengues del Real Madrid. Le dieron las gracias al señor Sergio Escariolo y de ello se ha ocupado AS, que se edita allá en la ciudad de Madrid. Ovaciones, el diario de circulación nacional dice, gigantes de papel. Pues sí, Alemania y Países Bajos eliminados y ambos en tanda de penales. Partían como favoritos, pero germanos y neerlandeses sufren el mismo destino ante paraguayos y marroquíes, respectivamente, al llegar a la tanda de penales. Y dice en la columna de la derecha, más sabe el diablo por viejo. Bueno, yo no sé si realmente es sabio ya el Vasco, pero hoy por lo menos da la sensación de que hizo los cambios oportunamente y en las posiciones que hacían falta, y eso por supuesto que tiene un mérito. El Scratch deja a Japón a las puertas de la gloria. Están hablando de la victoria del Scratch du Oro, la selección brasileña, sobre su similar de Japón, y de ello se ha ocupado el diario de circulación nacional. Ovaciones Récord dice, creo en Tri,
Bueno, pues muy creativo, ¿no? Ahora sí, los de récord estuvieron muy puntillosos, pero igualmente certeros. La selección mexicana tiene una cita con la historia, tampoco exageremos, tiene una cita en el Estadio Azteca. Por tercera vez busca un quinto partido en un mundial, ya están en el quinto partido, pero enfrente tendrá a una dura Ecuador. El Vasco Aguirre asume el riesgo y él mismo se pregunta, y si sí, bueno, pues sí, lo han logrado. 2 para México, 0 para Ecuador y el tricolor tiene que prepararse para el partido del próximo domingo. Ya les hemos comentado, el rival saldrá del encuentro entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. Escoja usted el adversario del equipo mexicano. De ello se ha ocupado el récord. Este es Adrenalina, la sección de deportes del diario de circulación nacional. Excelsior dice, gesta guaraní, primera sorpresa. Bueno, pues sí, porque en términos de antecedentes recientes y de antecedentes históricos, Alemania debió haber pasado por encima de los sudamericanos y no, los paraguayos presentaron una férrea oposición y terminaron ganando por la vía de los penales y eliminando en consecuencia a los tedescos, que una vez más quedan eliminados apenas en la ronda de los 16avos de final, cuando eran uno de los grandes favoritos para estar en las finales de esta Copa del Mundo del 2026, y de ello se ha ocupado el diario de circulación nacional Excelsior en su sección de deportes Adrenalina. Cancha.com dice sin miedo. Bueno, pues ahí aparece Gilberto Mora, que una vez más dio cátedra de buen fútbol, de jugar sencillo, de mostrar habilidad cuando es necesario retener la pelota. Ese chico está convertido en un fenómeno. Ojalá madure y que logre trascender en su trayectoria futbolística. Aparentemente tiene todos los elementos para conseguirlo. Dice, sale Tri por el pase a octavos y a ganar su primer duelo de eliminación directa en 40 años. Bueno, pues lo han conseguido. 2 para México, 0 para Ecuador. Y en el cintillo superior, regia despedida, 2 para los Países Bajos, 3 para Marruecos, allá en Monterrey, en el último partido en la Sultana del Norte, en esta Copa del Mundo del 2026. Pues ese es nuestro recorrido. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. De nueva cuenta, se ha hecho presente en el tanteador el gigante noruego Erling Haaland, quien ha guiado a los escandinavos a una victoria ajustada, pero triunfo al fin, sobre su similar de Costa de Marfil. Noruega ha superado el escollo que representaban los marfileños en partido correspondiente a la fase de los 16avos de final de la Copa del Mundo del 2026, que como se sabe son ya a eliminación directa. Un triunfo que se ha sellado con un gol de Haaland que de este modo alcanza la cifra de 5 anotaciones en esta justa mundialista y que permite la instalación de los noruegos en la ronda de los octavos de final. En este contexto, los escandinavos no contarán con mucho tiempo para celebrar, pues su siguiente adversario será nada más y nada menos que los integrantes del seleccionado de Brasil, una de las escuadras señaladas como favoritas para coronarse en esta cita mundialista. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a ocuparnos ahora de observar si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. El Tri ganará el próximo domingo su partido de la ronda de los octavos de final. El 90% dicen que sí. ¿Qué tal que llevan de adversario a Inglaterra? El 10% dicen que no. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Se nos acompaña a través de las redes sociales. Por ese medio, háganos saber su opinión. Y le mandamos saludos anticipados a nuestro buen amigo Ricardo Torrentera, pambolero como el que más, que está, por supuesto, ahora celebrando la victoria del conjunto de Javier Aguirre y sus pupilos. 2-0 sobre Ecuador, y hoy es el tema que domina, por supuesto, los mentideros deportivos de nuestro país. Un saludo a Ricardo Torrentera por haberse comunicado con nosotros. Bueno, pues vamos con lo que corresponde al tema de la selección nacional, pero de baloncesto varonil.
que esta misma semana tendrá 2 compromisos de carácter oficial, primero ante Nicaragua, allá en la colonial Zacatecas, y el lunes ante el representativo de los Estados Unidos, partidos de carácter oficial rumbo al Campeonato Mundial de Baloncesto. Y en ese sentido, habrá que decir que ya desde hace unos cuantos días atrás, los convocados por el director técnico Omar Quintero ya se encuentran concentrados allá en la capital zacatecana. Ya los estoy escuchando. Lástima que no va a poder contar con los servicios de Karim López. Y claro, todo el mundo pensaría, bueno, es que Karim López ya fue seleccionado por el equipo de los Pistones de Detroit, lo transfirieron casi inmediatamente a los Grizzlies de Memphis y ahora está, por supuesto, concentrado en ganarse un sitio allí con esa escuadra de los Grizzlies de Memphis, de tal manera que no va a poder estar en este par de compromisos. De hecho, les anunciamos, si el creador no dispone una cosa diferente, el próximo viernes estaremos trasladándonos hasta la colonial Zacatecas para testimoniar todo lo que suceda con este par de partidos oficiales de la Selección Nacional de México. Reitero, el viernes ante Nicaragua y el próximo lunes ante la escuadra de los Estados Unidos. Bueno, ¿quiénes están conformando o quiénes fueron convocados por Omar Quintero para este par de compromisos? Vamos a compartirlo ahora mismo con ustedes, luego de que, por supuesto, los últimos partidos han sido muy llamativos del equipo mexicano y bueno, se espera que ahora puedan repetir con un par de buenas presentaciones en este par de cotejos allá en la colonial Zacatecas. Compartimos con ustedes allí el listado: el veteranísimo de 1000 batallas, Paul Stoll; Víctor Álvarez, que paulatinamente va ganando un sitio constante en las convocatorias; Moisés Andriassi, que por cierto ya se anunció que la próxima temporada va a defender la casaca de Fuerza Regia de Monterrey; el internacional mexicano Paco Cruz, quien siempre es el ancla de la quinteta mexicana; Karim Rodríguez, un veterano ya de estas convocatorias, gran lanzador desde la zona de los 3 puntos; Gabriel Girón, otro integrante del pie veterano; JJ Ávila. Se recordarán ustedes el partidazo que JJ Ávila brindó en San Luis Potosí para vencer a Canadá, al equipo nacional de Canadá, que estaba ubicado en ese momento en el 5º puesto de la clasificación mundial. Bueno, pues JJ Ávila defendió, como siempre, la camiseta tricolor. Gael Bonilla, el gigante del Estado de México, que todavía no nos ha anunciado dónde va a alinear el próximo torneo. Fabián Jaimes, ahí está el egresado de la Universidad de las Américas allá en Cholula. Brian Rivera, que es una de las novedades; Joshua Ibarra, que regresa también al equipo nacional; Israel Gutiérrez, ustedes lo recordarán, egresado del TEC de Monterrey Campus Hidalgo y quien ahora milita con el equipo de los Halcones de Jalapa en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Jorge Camacho, otro jugador formado en las filas de la Liga ABE, la Asociación de Básquetbol Estudiantil; y regresa Daniel Amigo, que había estado aquejado en los meses recientes por las lesiones. Da la sensación de que ya está recuperado y ojalá que así sea, porque va a hacer mucha falta su trabajo en el sector defensivo, defendiendo el tablero de México, reitero, ante los nicaragüenses y después ante los integrantes del equipo de las Barras y las Estrellas. Con esos comentarios aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Instalados ya en la capital zacatecana, los integrantes del equipo nacional mayor de baloncesto en la rama varonil se alistan para cumplir con los 2 compromisos más cercanos en materia competitiva. Habiendo programado una concentración muy anticipada, los seleccionados mexicanos se han dado tiempo para convivir con los aficionados de la colonial ciudad y al mismo tiempo impartir una breve clínica de baloncesto. Selecciones nacionales de Nicaragua y de los Estados Unidos son los 2 rivales que tendrá la quinteta tricolor en la búsqueda de una plaza para el Campeonato Mundial de la especialidad que se disputará el año venidero.
Omar Quintero continúa al frente del equipo tricolor y a pesar de que en esta ocasión no podrán contar con la participación del astro sonorense Karim López, el timonel nacional confía en poder alcanzar buenos resultados. Estamos de regreso, estamos de vuelta. Amigos del Bla 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 Deportivo, gracias por continuar con nosotros. No es una noticia, pero si ustedes no estaban enterados o si desean recrearse, repetimos, el equipo que toma parte en el Campeonato Mundial de Balompié representativo de la Federación Mexicana de Fútbol acaba de vencer, de superar a su similar de Ecuador 2-0. Con ello los ecuatorianos están eliminados y los mexicanos avanzan a la fase de los octavos de final, donde tendrán que enfrentar el próximo domingo al equipo de Inglaterra o a la República Democrática del Congo. Ese partido todavía está por disputarse. Dicho esto, vamos a ver si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. El Tri de Javier Aguirre ganará el próximo domingo. ¿El qué? El 88% dicen que sí. El 12% dicen, yo creo que están llamando todos los que andan en el Ángel de la Independencia, ¿verdad? El 88% dicen que sí, el 12% sostienen que no. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. Bueno, vamos con un tema que es particularmente crítico porque habla de actitudes, de determinaciones también, desde luego, de los dirigentes del deporte profesional. Y en este caso muy particular, me quiero referir a Florentino Pérez, que ustedes saben perfectamente es el mandamás en el club del Real Madrid. Un club que, como todos ustedes saben, tiene su equipo de balonmano, tiene su equipo de fútbol sala, tiene su equipo de hockey sobre patines y tiene también su equipo muy competitivo de baloncesto profesional. El antecedente sería lo que hizo Florentino Pérez antes de que iniciara la Copa del Mundo allá en Brasil, en donde el equipo español pues defendía el título mundial y aparecía entre los favoritos para hacerse de nueva cuenta con el trofeo de campeones del mundo que organiza la FIFA. Bueno, pues resulta que estando en el marco de ese campeonato mundial, el señor Florentino Pérez echa al técnico del Real Madrid y contrata a Julen Lopetegui. Y algunos dicen, ¿y quién rayos es Julen Lopetegui? Bueno, pues Julen Lopetegui en ese momento era nada más y nada menos que el entrenador del equipo nacional de España, de la selección española. Hubo enorme controversia y ustedes se recordarán de ese episodio que tuvo que entrar a su relevo Fernando Hierro. Sí, el mismo que fue multicampeón con el Real Madrid. Sí, estoy hablando del mismo Fernando Hierro que vino a colaborar como director deportivo con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Él tuvo que tomar la responsabilidad. No le fue nada bien al equipo español en esa cita mundialista y entonces las críticas llovieron sobre Florentino Pérez y sobre Julen Lopetegui. ¿Cómo le fue a Florentino Pérez y a Julen Lopetegui con su aventura con el equipo merengue del Real Madrid? Pues a Lopetegui le fue muy mal y creo que a Florentino Pérez le fue aún peor. Su decisión no fue nada acertada, tuvo que echar anticipadamente a Julen Lopetegui de la dirección técnica del conjunto del Real Madrid y las críticas se cebaron sobre Florentino Pérez. Con ese antecedente, muchos pensarían, no, yo creo que ahora se lo va a pensar mejor Florentino Pérez para cuando haga cambios. ¿Qué sucedió con el equipo de baloncesto del Real Madrid? Pablo Laso se ve afectado en uno de los partidos mientras era el entrenador en jefe del Real Madrid, tiene una afección cardíaca, va al hospital, se atiende, los cardiólogos le dicen que está apto para continuar con su labor, pero Florentino Pérez aprovecha y despide a este hombre que está ahí en pantalla,
al vitoriano Pablo Laso, que le había entregado cualquier cantidad de títulos y de trofeos al equipo del Real Madrid. Se recuerdan incluso ustedes aquella expresión de Pablo Laso, ¿verdad? Que hablaba de que Gustavo Ayón y 4 más para defender la casaca del Real Madrid. Bueno, a Pablo Laso le dieron las gracias. ¿Quién se quedó entonces como timonel del Real Madrid? Chus Mateo. Y algunos dirán, bueno, pues Chus Mateo seguramente con todo el tiempo, todas las temporadas que tuvo como auxiliar de Pablo Laso, podrá llevar a muy buen puerto al equipo del Real Madrid. Lo consiguió, lo hizo. ¿Y cómo lo premió Florentino Pérez? Lo despidió también a Chus Mateo. Y entonces uno dice, ¿habrá aprendido o no todavía la lección Florentino Pérez? Chus Mateo, después de que lo despiden del equipo del Real Madrid, es convocado por la Federación Española de Baloncesto para quedarse como timonel, como responsable de la selección española de baloncesto varonil, con un contrato, como dice ahí la camiseta, hasta el 2029. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y quién era el entrenador de la selección nacional de España antes de que llegara Chus Mateo? Pues el italiano Sergio Scariolo. Bueno, y si Scariolo dejó los comandos de la selección española, ¿a quién se fue a dirigir? Pues precisamente se convirtió en el entrenador del Real Madrid. Y entonces uno diría, bueno, con tantos lauros, títulos mundiales, medallas olímpicas, títulos europeos, Sergio Scariolo puede navegar en aguas tranquilas en el Real Madrid. Pues no, señores, no consiguió ningún título y ya saben ustedes que el señor Florentino Pérez, sí, ese septagenario que parece muy amable, que tiene un rostro así muy apacible, que como decimos usted y yo coloquialmente, no le hace daño a nadie, acaba de echar a Sergio Scariolo como entrenador del equipo de baloncesto del Real Madrid. Y ustedes dirán, no, pues ahora va a padecer. ¿Dónde va a encontrar un técnico suficientemente acreditado, Florentino Pérez, para dirigir al Real Madrid? Pues no lo tuvo que ir a buscar muy lejos. Lo encontró también en España y es nada más y nada menos que el entrenador de origen catalán, Pedro Martínez, que acaba de conseguir el segundo título con el Valencia Basket de la Liga Endesa, que fue finalista en la Euroliga, que llegó al denominado Final Four y que también estuvo en la final de la Copa del Rey. Bueno, Pedro Martínez acaba de rescindir su contrato con el Valencia Basket, tuvo que soltar un cheque Florentino Pérez de poco más de 1 millón de euros para rescindir el contrato de Pedro Martínez y en consecuencia Pedro Martínez será presentado como el nuevo timonel del Real Madrid. Ojalá que Pedro Martínez, que tenía contrato vigente con el Valencia, no vaya a arrepentirse como se está arrepintiendo ahora mismo Sergio Scariolo y como se arrepintió con antelación Chus Mateo y como se arrepintió también en el pasado reciente Julen Lopetegui. Lo dicho, Florentino Pérez, ese viejito apacible, ese personaje de la tercera edad, afable y con rostro de amabilidad y de ternura, es verdaderamente implacable. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Se desarrollaba la sesión de clasificación de cara al Gran Premio de Austria y un incidente en la pista provocó que se activaran las banderas amarillas, con lo cual todos los competidores estaban obligados a disminuir sensiblemente la velocidad. Aún se discute si el piloto británico George Russell realizó esta tarea correctamente, pues en la opinión de muchos involucrados, el volante del equipo oficial Mercedes en realidad sacó provecho de esta circunstancia. Todo ello como resultado de que Russell alcanzó la llamada pole position y pudo completar la tarea que representaba el circuito de Spielberg y adjudicarse la bandera a cuadros.
En cualquier caso, la victoria de Josh Russell confirmó sus buenas hechuras y el hecho de que en la formación tedesca no solamente cuentan con Andrea Kimi Antonelli, sino además con el inglés Josh Russell para optar por la victoria. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Me dice mi productor, el ingeniero Alan y Ávila, ¿qué tiene de implacable ese viejito de Florentino Pérez si los directivos del fútbol aquí en México corren a los técnicos como quien consume una bolsita de cacahuates? Así es que no es ninguna novedad. Bueno, pues sí, pero se supone que en el Real Madrid tienen un conjunto de asesores y contraasesores que les ayudan a tomar las decisiones pertinentes. Pero bueno, allá Florentino Pérez y sus merengues del Real Madrid. Vamos a ver si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. El Tri de Javier Aguirre ganará el próximo domingo el partido de la ronda de los octavos de final. El 85% dicen que sí, el 15% dicen que no. Ese 15% han de ser seguidores de la Liga Premier allá en Inglaterra, ¿no? Que están considerando que Inglaterra pueda ser el adversario de turno del conjunto tricolor y dejar sembrado al equipo que comanda Javier el Vasco Aguirre. Siga comunicándose con nosotros. 720-214-2537. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. Bueno, contra lo que muchos pensarían, máximo canastero de toda la historia, campeón con todos los equipos en los que ha militado en la NBA, trátese de Miami, trátese de los Caballeros de Cleveland y trátese de los Lakers de Los Ángeles, con los cuales ha militado durante prácticamente casi una década, 8 temporadas consecutivas con los angelinos. Y uno pensaría, pues lo van a retener y ciertamente no le van a dar un rol ya tan protagónico, porque ahora el equipo tiene que crecer alrededor del esloveno Luka Doncic. Pues no, LeBron James ha anunciado que abandona la organización de los Lakers de Los Ángeles, y vean ustedes la foto que pone ahí nuestro productor, el ingeniero. Se hace el gracioso, ¿verdad? Bueno, pues resulta que las especulaciones han venido creciendo. Si LeBron James ha abandonado la organización de los Lakers de Los Ángeles, ¿dónde va a ir a recalar? ¿En dónde alineará LeBron James? Porque sí dijo en su declaración ante los medios de comunicación allá en Los Ángeles: dejo la organización de los Lakers, pero no me retiro de la NBA. Bueno, hay una cantidad casi incontable, podríamos decir, innumerable, de notas informativas que especulan con la idea de que LeBron James se reunió en las semanas más recientes con ese jugador que aparece ahí en la fotografía con él, Stephen Curry, un jugador con el que disputó hasta 4 finales consecutivas, siendo siempre adversarios, y ahora podrían terminar ambos defendiendo la casaca de los guerreros de Golden State. Y algunos dirán, oye, ¿cómo crees que va a ir LeBron James a los guerreros de Golden State si ya están prácticamente en el límite del tope salarial? Bueno, pues es que este mismo día Draymond Green, otro de los grandes baluartes de la quinteta californiana, allí en San Francisco, en la bahía entre San Francisco y Oakland, que es uno de los puertos más importantes de la Unión Americana, Draymond Green ha anunciado que renuncia a su opción como jugador, que le tendría que dar una friolera de casi $40 millones por la próxima temporada, que sería la última de su contrato con los guerreros de Golden State, y entonces ha abierto un hueco enorme en el tope salarial, y están especulando con la idea de que LeBron James pueda encontrar cabida en la quinteta de los guerreros de Golden State. Pero no es solamente ese movimiento, sino que cuando Stephen Curry, por supuesto también LeBron James y el propio entrenador en jefe de los guerreros de Golden State, el galardonadísimo y prestigiado
Steve Kerr platicaron. LeBron James les dijo: señores, necesitamos a un gigante cerca del tablero y yo tengo disponible a mi compadre Anthony, el Cejas Davis. Y le dijeron: oye, no, pues sí, el Cejas tiene contrato ahora con los Hechiceros de Washington. No se preocupen, le encontramos el espacio si ustedes toman la decisión de darle las gracias a Jimmy Butler. Sí, el que era el gran jefe en el calor de Miami y que llegó transferido a los Guerreros de Golden State, ahora estaría transferible para encontrarle espacio no solamente en la duela, sino en el presupuesto, en la nómina a Anthony el Cejas Davis. Así es que esos son los movimientos, algunos de los cuales suenan absolutamente rocambolescos, pero que hablan de la intensidad en las transferencias que ahora mismo se están viviendo en la NBA. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Involucrado en conflictos de orden policial y jurídico que nada tienen que ver con el baloncesto profesional, el astro de los llamados Grizzlies de Memphis fue ofertado a varios equipos en el periodo de verano de la NBA. No obstante que su condición de transferible no despertó el interés que la organización de Memphis esperaba, al final de la jornada, Ja Morant, el jugador franquicia, ha sido traspasado. Aquejado por las lesiones y por los problemas extracancha, Ja Morant agotó la paciencia de los Grizzlies, quienes lo han enviado a la escuadra de los Blazers de Portland. Con un contrato vigente que señala que para la temporada 2026-2027, Ja Morant cobrará poco más de $42 millones, ahora en la progresista Portland, Oregón, deberán lidiar con el talentoso pero problemático Ja Morant. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a checar ya los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. El Tri de Javier Aguirre ganará el próximo domingo su partido que corresponde a la ronda de los octavos de final de la Copa del Mundo de Balompié 2026. Ya son partidos de eliminación directa. El 74% dicen que sí. El 26% dicen que no. Bueno, pues ojalá que den un buen partido y si consiguen la victoria sería todavía mucho mejor. Gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros para participar en la pregunta encuesta de esta noche. Vamos a corresponder a sus comentarios, a sus saludos. Alejandro Bautista entró en contacto, muchas gracias. Ricardo Torrentera, mi estimado Ricardo, nos vemos el viernes y ojalá que, como dices, el lunes podamos estar platicando de otra victoria del equipo de Javier Aguirre y sus pupilos. Rocío Nieto también nos deja saludos, muchas gracias. Félix Capilla, mi querido titular del deporte en la máxima casa de estudios de la entidad queretana, gracias. Y Seth Mérito, a quien tuvimos la oportunidad de saludar allá el pasado sábado en las instalaciones del Autódromo Ecocentro. Gracias por comunicarse con nosotros y gracias por habernos abordado allá en la sexta fecha de la temporada de NASCAR México Series. Gracias a Iset Mérito. Erika Caballero también se comunicó con nosotros y Rosy Flores también nos deja saludos. Muchas gracias por haberse tomado la molestia de entrar en contacto con nosotros. Bueno, si el equipo mayor de baloncesto varonil de México tiene compromisos, no lo es menos el equipo femenino que ya comienza a alistarse para el campeonato Centro Básquet, el campeonato centroamericano de baloncesto. Y estas son las jugadoras convocadas en primer término. Aquí está Karina Esquer, que ustedes seguramente la ubicarán de manera perfecta. Incluso tuvimos la oportunidad de platicar con ella recientemente en Puebla, en la final de los 8 grandes de la mejor liga de baloncesto de México, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de nuestro país. Aparece también Seth Ramírez, Vidales, Velázquez, Lucero, Gil, Lagunas, que ustedes se recordarán, platicamos con ella en el comienzo de la temporada de la LNBP allá en San Luis Potosí.
Bueno, ella que defendió, por cierto, esta temporada que recientemente concluyó, la casaca de El Calor de Cancún. Aparece también la chica Maciel, Martínez, Chávez, Jeffries, de ascendencia norteamericana pero naturalizada mexicana, Gaby Jaques, que está convocada. Ojalá que el cielo de Chicago le permita acudir a este compromiso, ya alineado en varias oportunidades. Gabriela Jaques con el equipo mexicano, la hermana menor de Jaime Jaques, que por cierto acaba también de ser transferido de la quinteta de El Calor de Miami. Claudia Ramos, aparece la chica Arredondo. Carl Ramos también está ahí. Miriam Lara, una de las egresadas, una más de las egresadas de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, la chica Venezuela. Y Rodríguez, la entrenadora, es Cristian Pardo, quien también jugó al baloncesto, también en su momento y en su oportunidad, jugó en el baloncesto universitario de México, y ahora pues es la responsable del equipo nacional. Y como asistentes aparecen Atzimba Vázquez y Luis Rodolfo Peralta. Así es que vamos a ver el desempeño de estas chicas. ¿Dónde van a desarrollar sus partidos? Tendrán que estar allá en Managua, en Nicaragua, que es el país anfitrión de esta versión 2026 del Centro Básquet, que tiene, como todos ustedes saben, un largo periodo clasificatorio rumbo al torneo de la AmeriCup y luego el Campeonato Mundial. Y bueno, pues vienen los compromisos también de los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos y la anhelada clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028. Así es que bueno, pues por supuesto que ahí está el equipo nacional. Ojalá que puedan tener un buen rendimiento allá en Managua, Nicaragua, que consigan una de las plazas clasificatorias y que por supuesto este renovado cuerpo técnico del equipo nacional también pueda trabajar en las mejores condiciones posibles de cara a estos compromisos de orden internacional. Así es que les deseamos la mejor de las suertes y estaremos muy pendientes de su desempeño. Con estos compromisos no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.